Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, y donde tenemos hoy día invitado, como les decía, al arquitecto, ex ministro, ex diputado Patricio Ales, para hablar sobre las conclusiones de un gran proyecto que es el Congreso Ciudades 2023, del cual conversamos con Patricio al principio y ahora conversamos al final. Así que es muy bonito poder unir, digamos, lo que fue la génesis de este proyecto con el término, por lo menos, de su primer ciclo. Bienvenido, Muchas Patricio gracias. Ales, a Santiago Adicto en Radio Duna. Muchas gracias, Rodrigo. Mucho gusto de estar aquí en un programa que incentiva permanentemente el diálogo sobre ciudad. Sí, qué importante, ¿no? Es la vida de todos. Además, se inventaron para el encuentro de las personas. No tenemos la palabra ciudad en la Constitución, pero por lo menos en este programa lo tenemos muy seguido. Patricio, les hago un pequeño resumen, porque tiene un tremendo currículum, pero es arquitecto de la Chile, empresario de la construcción, exdiputado, presidente de las comisiones de Obras Públicas, Transportes, Telecomunicaciones, Defensa Nacional y de Vivienda y Urbanismo, autor de leyes de vivienda y construcción por 16 años, fue profesor de Planificación Urbana y del Magíster de Políticas Públicas Urbanas de la Chile, de la Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción y de la Academia de Humanismo Cristiano. Es autor de publicaciones de Pedagogía Popular del Urbanismo, fue director nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, es miembro de la comisión, o sea, fue miembro de la comisión asesora presidencial en el gobierno de Piñera que redactó la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ¿cierto?, en el 2012 y 2013, presidió el equipo del programa Ciudad, Vivienda y Territorio de la candidatura de Bachelet 2013, miembro del grupo Pro Urbana de la Pontificia Universidad Católica de Chile para Políticas Urbanas, también lo fue, ¿no es cierto?, sí. Hijo del ex ministro de Agricultura y de Minería, Alejandro Ales, que fue ministro de 3 gobiernos distintos, y finalmente director y fundador del Congreso Ciudades, que es el que nos da la excusa para la conversación de hoy día. Patricio, el lunes se hizo el cierre de esta primera versión del Congreso Ciudades 2023 para debatir durante una cantidad importante de meses, en 10 foros, qué se debe hacer o qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades. Retrocedamos un poquitito para recordar cómo fue la génesis de crear. Tú te arriesgaste a invitarme cuando estábamos empezando esto y que era un albur porque podía resultar o no resultar. Compramos en verde aquí en el programa. Sí, ¿Ah? sí, le apuntaste porque resultó hoy día ya vengo con un libro. El por manifiesto, lo menos un librazo con todo el trabajo, propuestas y compromisos presentados en el simposio final, Patricio. Este es el documento preliminar de lo que terminamos haciendo. Estuvimos aquí nosotros conversando para la inauguración que se había hecho en el Salón de Honor del Congreso. ¿En qué mes fue eso? En julio. En julio, ok. Sí. Han pasado varios meses, han pasado 10 hitos en el fondo, ¿no? 10 exposiciones en las cuales vino gente muy destacada desde distintos 40 ámbitos. expositores. 40 expositores. En el fondo siempre eran 4, asumo, en cada... Claro, exactamente. Siempre en el Congreso, además, ¿no es cierto? Siempre en el Congreso, para que fuesen sede política, lo pedimos así. El Congreso nos contrató, no nos paga ni un peso, el Estado de Chile, nosotros tenemos un financiamiento del Banco de Desarrollo Latinoamericano, y siempre entre los 4 expositores están presentes los 3 campos de nuestro objetivo, o sea, Congreso, ciudades y política, que lo que fundamos nosotros trabaja con las organizaciones de la sociedad civil, sean pobres o ricos, sea la Cámara Chilena de la Construcción, los inmobiliarios o los comités de allegados, las organizaciones, los académicos, las universidades, los centros de investigación y los políticos. Siempre en cada uno de los foros estaban presentes los 3 campos. Me sorprendió muy gratamente ver el nivel de convocatoria para las exposiciones. En el fondo, gente, como decíamos, muy destacada, de distintas áreas, con mucho interés de participar. O sea, si uno ve... La primera fecha fue en agosto. Ahí estuvo Alejandro Aravena, por ejemplo, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, Carolina Leitado, que además de ser la alcaldesa de Peñarolén, es la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Estuvo Carlos Araya, jefe de la División de Política Habitacional. No los puedo nombrar a todos, pero en el foro 2 estuvo, por ejemplo, Luis Eduardo Berechani, director de Arquitectura de la Católica y expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Claudio Rego, o sea, qué importante que esté el gobernador, Daniel Johnson de Paz Ciudadana, después Gloria Huth en el foro número 3, y así, en el fondo puedo Evelyn Matei. Evelyn Matei, Jimena Rincón. Se me corrió la página, pero aquí la tengo. Jimena Rincón, ya, perfecto. Y estamos hablando recién de los
las tres primeras exposiciones, imagínate, o sea, es una cuestión realmente espectacular en términos Trajimos de a quórum. Elizabeth Andrade de los campamentos de Antofagasta, de Las Arenas, trajimos a Valeria Contreras del campamento La Constancia, vinieron gente de los comités de allegados, estuvo Slaven Rasmilich de los desarrollos De la ADI. inmobiliarios, Cristóbal Prado de la Cámara Chilena de la Construcción. Vicente Burgos, que estuvo aquí ayer conversando con nosotros, el jefe de la DDU del MIMBU, Martín Andrade de la Corporación Ciudades, Pablo Contrucci, que también un destacado urbanista, Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, el mismo Sergio Berisville, que es Premio Nacional de Urbanismo, Ricardo Aguabuad, Pablo Alard, no, muchísima gente durante estas 10 fechas. A ver, ¿cómo evalúas tú lo que fue todo este trabajo, todas estas exposiciones, todas las discusiones, en términos primero del diagnóstico, antes de ir a... porque hay muchas conclusiones, hay mucho material que va a permitir trabajar en el fondo. De hecho, hay un número 102. ¿Qué son esas 102 cosas, Patricio? 102 propuestas que surgieron de la revisión. Tuvimos la versión taquigráfica de lo que hablaron los 40 expositores, y de esa revisión de los 40 textos surgen a lo menos 102 proposiciones sistematizadas en 12 sectores. De manera que cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y en concreto qué? ¿Qué salió de todo esto? Bueno, yo digo lo primero concreto, y cuando me preguntas cuál es la evaluación, yo quiero ser prudente y humilde, sin alarde de humildad, porque esto fue victorioso, fue bueno, esto fue un éxito. Pero quiero seguir a Churchill cuando dice, ante la victoria, prudencia y humildad y generosidad. Porque lo que hemos tenido de éxito aquí ha sido la gran coincidencia que hay entre académicos, organizaciones sociales y políticos, con nuestro planteamiento originario que conversamos aquí en julio, Rodrigo. Y es que para que haya cambios en las ciudades, la política tiene que comprometerse, porque la política manda. Los académicos saben, los comités de allegado padecen, los inmobiliarios que no tienen certeza jurídica padecen, otros gozamos la ciudad, pero los que mandan son los que están en la política, y los políticos no hemos sido capaces de establecer un sistema de diálogo frecuente, permanente, que no pase más allá de la urgencia. Entonces, la primera victoria de esto es que, bueno, efectivamente hay un reconocimiento común de todos de decir, sí, es necesario modificar este modo de dialogar en que se dialoga solo cuando hay inundaciones, tragedias, terremotos. Reacción. Exacto. Y hay que tener cosas... Hoy problemas, Rodrigo, ¿cómo vas a tratar el problema de la vivienda pensando en un programa de gobierno? El programa de gobierno puede estar inspirado para hacerle el bien a la gente y para ganar las elecciones, puede ser combinación, a lo mejor se quieren hacer cosas muy buenas para el bien del país y además ganar la elección, pero no resulta así. El tema de la vivienda tiene que salir más allá de las elecciones. Aquí hay que tener un compromiso público entre un gobierno y otro gobierno por alrededor de 15, 20 años, si no, no salimos nunca del déficit. 4 años sin reelección tiene un lado bien negativo, no sé qué lado positivo tiene, pero tiene un lado extraordinariamente negativo, ¿no? Es el corto plazo siempre, porque... Sí, es una rareza además como sistema político. No, o tienes 4 años para reelegir, o tienes 6 sin, pero... O tienes 6 sin reelegir. Sí, eso fue una negociación cambio, que se hizo. Pero maldito, ¿no? Sí, en el momento de que había que negociar en la salida de los senadores designados, y entonces un sector político pidió que para conceder uno, en fin, que fuera 4 años, porque pensaban que bueno, de que iba a seguir continuando la concertación, entonces había que disminuirle los tiempos. Mira, mezquindades que terminan haciendo daño, porque la vivienda no puede sino mirarse, cuando se dice esto hay que mirarlo como un problema de Estado. Bueno, problema de Estado significa que no es de gobierno, que es del Estado de Chile y de su sociedad. Entonces, la coincidencia primera que hay en esto, la primera cosa es que todos, incluso llegaron no solo a decirlo de palabra, yo tengo aquí en mi poder la primicia que tú has visto y que tú conoces de las firmas de políticos, 30 y tantos políticos que ya comenzaron a firmar esta idea de que tiene que haber un compromiso
de un diálogo permanente y no, como dices tú, reactivo en la urgencia. Aquí está el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, Fidel Espinosa, Sebastián Keitel, Jimena Rincón, Tomás Hirsch, David Sandoval, Francisco Chaguán, Felipe Cas, Claudia Pascual, Kenneth Pugh, de distintos partidos políticos, y así no los voy a leer los Muchos de 34. ellos o todos participaron además en estos distintos foros, por lo que hay varios de los que nombraste que sé que participaron, pero mi pregunta, ¿todos ellos participaron o no, algunos? Varios de ellos, y con menos de los que yo esperaba, porque aquí hay una declaración, una firma, una intención de la política de decir, mire, queremos que este diálogo sea frecuente para nutrirnos de lo que sabe la academia y para que la academia sepa lo que son los tiempos que demanda la política y para que los sociales entreguen lo suyo. Pero la reacción de los políticos no va a cambiar de un día para otro, ni siquiera porque han firmado. Estas son cuestiones culturales, son modos de pensar. O sea, yo cuando digo, entonces esto fue un éxito, sí digo, fue un primer paso, pero lo más fácil sería que yo cantara victoria porque la idea es nuestra, pero de instalar un nuevo paradigma. Pero la verdad es que esto va a ser difícil. Nosotros tenemos que pensar un Congreso Ciudades de 2024, no solo en temas que sean atractivos y adecuados, sino también en cuestiones que apunten efectivamente a que este diálogo sea un diálogo fructífero y que entusiasme a la política. Porque podría suceder que esto sea flor de un día. Y que haya una declaración, por muy firmada que esté y por muy buena intención que tengan, la política y los académicos, que esto no continúe con la pasión con que fue recogida, y que tú lo señalas muy bien, y que hizo, bueno, Marcial Echenique adelantó un viaje para poder llegar a participar en el simposio final. Siempre polémico e interesante Marcial Echenique. Sí, el debate. Amado y odiado. No, el debate que produjimos en Congreso Ciudades con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que es muy brillante también por su lado. Está como en el otro polo de Marcial Echenique. Exactamente, ¿no? Entre la bicicleta, el auto, la disminución de los viajes, la importancia, si los viajes son oportunidades o los viajes son obstáculos. Todo este entusiasmo nosotros tenemos que saber canalizarlo bien. Entonces estamos contentos, pero estamos nerviosos de poder consolidar una posición y desde ahí tener un avance mejor. Y después de eso, perdón, hay muchas otras propuestas que han... Esa es la primera coincidencia. Estamos conversando con Patricio Ales, quien lidera este gran proyecto que es el Congreso Ciudades 2023, que acaba de terminar el día lunes en el Senado, en el, ¿cómo se llama el espacio específico? Salón de Honor del Congreso Pleno. ¿Ahí se sentaron cuántas personas, Patricio? En la mesa central se sentaron 42 personas y en el público 200 personas, 215 personas en este cierre final. Ese fue el cierre final de estas 10 exposiciones, donde hubo 40 expositores, donde se sistematizaron 12 materias de trabajo y 102 propuestas para enfrentar la crisis de las ciudades, extraídas, como decimos, de estas 40 ponencias. En términos de los diagnósticos de las personas que expusieron, hay un par de 2 o 3 puntos que tú quisieras decir, mira, aquí hubo mucha intersección, estos 2 o 3 puntos se repitieron varias veces, sí. Hay mucho consenso, es que este es un tema clave donde hay que intervenir. Yo te decía que la primera es que coinciden todos en que la política tiene que dialogar con estos otros 2 estamentos de manera permanente, pero ya entrando en las miradas sectoriales y territoriales e institucionales, hay coincidencias muy interesantes. Fíjate que una que no es frecuente decirla, que no se dice con frecuencia, es cuando dice Aravena, cuando dice Ugarte, cuando dice John McDonnell, dicen hay que aplicar incrementalidad, es decir, dinamismo, progresividad. Es una palabra muy relacionada con el trabajo de Elemental y Alejandro Aravena de las viviendas incrementales, ¿no? Exactamente. En la que tú le entregas una parte de la vivienda social a la familia. Mira, y ellos cuando pueden la van haciendo crecer. Yo no sé por qué. Con ADN de clase media, como le gusta decir a Alejandro. No sé por qué esto se trancó después de los 90. Porque se instaló una forma de vivienda progresiva. Yo alcancé para participar incluso haciendo proyectos y 2 obras de vivienda progresiva. Esto no es nuevo, Christopher Alexander lo decía en los años 60, se llamaba la vivienda dinámica, claro, que era otro concepto, que era decir, mire, ¿por qué no entrega obras gruesas? Y el usuario
va a tener por lo menos un albergue, va a tener una urbanización, va a poder partir desde algo. Existieron lo que se llamaban las operaciones sitio, donde había una unidad sanitaria. Existió una fórmula en tiempo de Frei Montal que se llamaba el lote con servicio. Aravena, McDonald's, Ugarte, varios más tienen coincidencia en esto. Aravena lo extiende a la ciudad, dice también hacia la ciudad. Otra coincidencia que es ya no tan singular, que es frecuente de queja y que la hacen muchos, que es la falta de coordinación, resolver las coordinaciones. Eso es un temazo. Mira, si tú nombrabas a Contrucci es el presidente, el jefe del comité interministerial para lograr que haya racionalidad y coincidencia entre lo que hace un ministerio y el otro. Romper la sectorialización, que es un problema muy profundo. Rodrigo, fíjate que Orrego contó en el foro que participa él, algo que uno dice, pero no puede ser, si esto parece un chiste. Dice... Se terminó la ciclovía y había que inaugurarla. Y fuimos a la ciclovía y estaban destruyendo, unas personas demoliendo la ciclovía que se iba a inaugurar. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? Entonces Orrego lo cuenta, yo tengo textual aquí la cita. Dice, es que esto es obras públicas y nosotros tenemos que demolerla porque aquí en Vitacura, en esta zona de la rotonda Pérez Ujovich, hay que colocar un ducto de agua, pero no se preocupe, le dice Orrego, que le contesta, porque esto lo vamos a reponer. Y entonces está la plata para reponerlo. Le dice, si eso no es mi problema es para qué hicimos una ciclovía y la reposición. Y el Estado se gasta entonces 1.200 millones entre hacer la obra y destruir la obra y volver a rehacer la obra. Y uno dice, y después dicen lo que falta son más impuestos para que pueda haber, o aumentar el valor del TAG. Entonces, yo sé que somos países con precariedades, pero este nivel de descoordinación solo requiere conversación. Tenía anotadísimo esa frase de Claudio Orrego para comentarla contigo. La tenía registrada. Acá, tal cual, porque me pareció que era muy importante y ya se la había escuchado alguna vez a Claudio Orrego, porque claro, es un tema muy profundo el que tenemos de la falta de coordinación, de romper con lo que estábamos comentando. ¿Y qué lo dice? Lo dice Vallespín, lo dice Aguaguad, lo dice el propio Orrego, lo dice Alar, lo dice Bresciani, obviamente lo dice Contrucci, que es el del comité coordinador. Otro tema que es singular, en las que hubo algunas coincidencias, no plenas, porque lo interesante es que las propuestas que nosotros sacamos tienen propuestas en que su valor está en el disenso. Sí, claro. Para ir al debate, porque nosotros no somos conclusivos en ese sentido. Alar insiste, dice, no se necesita más regulación, se necesita mejor regulación. Otros dicen, no, se necesita más regulación. Otros dicen, Ana Sugrañe fue para allá y lo planteó, lo dice Elisa Andrade, Valeria Contreras, en fin, dicen, las tomas son un derecho humano. Yo digo, en realidad, lo que es un derecho humano es la vivienda, no la toma, porque la toma es tomarse algo que no le pertenece. Claro, la toma es una mala solución para la vivienda, en el fondo. Pero es producto de un drama. Por supuesto que sí. De una situación de barbaridad, de indignidad, de vivir. Entonces, y Ugarte, por su parte, José Ramón Ugarte, dice claramente, no debe haber más tomas, impedir la creación de nuevos campamentos, y otros consideran que desalojar impactaría los derechos humanos. Entonces, hay un debate instalado sobre esto, donde ahí hay discusión. Otro tipo de coincidencia, donde sí hay coincidencia y que son cosas muy, muy fuertes, es lo que recién conversamos sobre el largo plazo. Muchas de las propuestas lo dice la senadora Pascual, lo dice la senadora Rincón, lo dice Orrego, lo dicen los académicos, dicen, muchas veces toma la política decisiones por razones electorales en materia de hacer ciudad y no las mira en el largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque no va a rendir electoralmente, no me va a dar votos. Entonces hay que hacer obras que den votos. Además, con gobiernos de 4 años sin reelecciones es muy difícil cortar cinta, porque los proyectos en general casi todos toman más que un periodo presidencial, ¿no? Por lo tanto, tus soluciones tienden a ser superficiales y no te comprometes con cosas de esas que pomposamente dice, vamos a tenemos una mirada de Estado, y engolan la voz, pero
pueden engolar la voz como quiera, pero la solución no es de Estado. A mí me preguntan sobre el plan de emergencia habitacional de hoy día. Yo no tengo duda que Montes es el político que más sabe política habitacional. ¿Cuántos años estuvo liderando las comisiones de vivienda por supuesto, y en de, la Cámara, digamos, y de ¿no? Hacienda? Y de Hacienda, claro. Entonces, pero una cosa es hacer un plan de emergencia y otra cosa es abordar el déficit. Entonces, yo no lo hubiera hecho así, no hubiera hecho el plan de Montes. Yo hubiera preferido, me hubiera gustado, yo haría un plan de largo aliento, donde un gobierno se luzca a lo mejor menos, pero consolidamos soluciones para el largo aliento y para el largo plazo. Pero el peso de lo electoral en la política es demasiado fuerte. Y yo pienso que si vamos instalando este tipo de diálogo, este tipo de compromiso, con conversación no una o dos veces al año, no reactiva, como tú bien dices, vamos a ir mejorando. ¿Qué le pasaba a los invitados a las exposiciones de los distintos foros cuando llegaban al Congreso? Porque entrar al Congreso yo creo que produce una cosa en que uno siente el Estado presente, se siente en un lugar republicano, siente que no lo invitaron a cualquier parte a exponer. ¿Cuál era un poco la sensación que tú veías en los distintos invitados? Por más que lo conocieran, sí, pero venir a hablar y a exponer al Congreso de Chile para hablar de temas que tienen que ver directamente con la política, sí. Porque si no tenemos a la política de lado, el tema no progresa. Yo creo que eso fue muy simbólico. Mira, tú tienes, claro, tú tienes una sensibilidad del significado de la institucionalidad en una sociedad. En Chile eso se ha perdido. No por casualidad, sino porque los políticos lo hemos hecho mal. Porque ha habido corrupción, ineficiencia, mal manejo, incompetencia en muchos casos, y efectivamente hemos contribuido a que la gente pierda confianza y que le crea menos a las instituciones, y por tanto puede ser que se emocione menos con la institucionalidad, y hasta le signifique menos el sentido de nación en términos, y el sentido de patria, que yo lo atribuyo más bien el sentido de patria, no a un símbolo, sino a la idea de proyecto compartido en un territorio. El sentido de república también, ¿no? Y el sentido de república que se ha perdido. Entonces ya no nos emocionamos ni siquiera para decidir una nueva constitución. Sin embargo, tu sensibilidad también la tuvieron los que entraron a estas sesiones. Y les gustaba ingresar por los pasillos por donde ingresaron todos los presidentes de la República hasta 1973, salieron todos los presidentes con la banda presidencial y ingresaron todos los candidatos electos a recibir la banda presidencial. Por eso decidimos también no solamente las sesiones hacerlas en las salas de comisiones, donde hicimos las sesiones, sino que la sesión final la hicimos en esa escena que tú viste y que la puedes describir tú, porque realmente fue impactante tener esa mesa ahí. Una mesa donde había decenas de personas, todas mirándose frente a frente, todas en un mismo nivel, ¿no es cierto? Los políticos, los urbanistas, los arquitectos, las personas de las juntas de vecinos, todos en un solo espacio. En el pasillo central. Claro, en el pasillo central. No, yo creo que es una imagen muy, muy potente, muy hermosa. Las banderas chilenas. Muy republicana. El cuadro de Subercaseaux. La altura de piso a cielo de 15 metros, no, uno se siente el Palacio chico francés frente al tamaño del Estado. Yo creo que hay una cosa ahí muy, sí, muy potente. Y yo le digo el Congreso, yo sé que el Congreso está en Valparaíso, pero bueno, el Congreso, que sigue siendo como la sucursal de Santiago, para muchos sigue siendo en nuestro corazón el Congreso, por más que se haya decidido trasladarlo al Valparaíso. Pero esto fue siempre en el Congreso de Santiago, el ex Congreso. Sí, y ahí entre medio de los pilares Lucien Henot claro, con esa arquitectura neoclásica, claro, potentísima, francesa, hermosa, fuerte, que marca la racionalidad, la importancia del saber, la importancia de las instituciones. Ahí, en ese lugar, ellos expresaron su compromiso, ahí firmaron este listado grande de personas, de políticos, y ahí se comprometieron. Ricardo Abogar dijo una cosa muy fuerte que coincidía con Aravena, con Alard, con Bresciani y probablemente con muchos otros, pero ellos lo expresaron, hicieron una alabanza hacia lo que nosotros hicimos que puede sonar desmesurada. Dice, esto es inédito, nunca se había instalado la idea de fomentar y promover y agitar la idea de un diálogo permanente y frecuente entre estos académicos, políticos y sociales. Nunca se había hecho. Y esto marca un punto de partida. Ahora, es un tremendo desafío porque
la cantidad de cosas que se dicen son enormes. Yo seleccioné 102 propuestas. Perdona, en la página web de Congreso Ciudades está gran parte de la información, Sí. o toda la información de lo que se ha publicado hasta ahora, ¿no es cierto? Sí, tú puedes decirlo mejor que yo, no sé cómo se dice eso porque no son parte de mis habilidades, pero está en www.congresociudades.cl, y están las redes sociales, que es @congresociudad en Instagram, Congreso Ciudad también en Twitter y Congreso Ciudad en YouTube, así que súper Y fácil. pueden tener varias cosas. Primero, pueden tener el texto completo de las 40 exposiciones, grabado y además que fue tomado taquigráficamente, Transcrito. por lo tanto, transcrito Ok. taquigráficamente. Segundo, pueden tener también este documento, que es el manifiesto, que es lo que hicimos en el simposio del día lunes, 4 de diciembre, donde están las selecciones de lo que dijo cada cual. Claro, hay distintas cuñas de todos Exacto. los expositores. Y en tercer lugar se pueden encontrar, si ya quieren leer algo más resumido, las 102 propuestas de las que estoy mencionando en este momento. Y también pueden ver ahí las firmas y los nombres de las firmas, van a ver las firmas De los distintos textuales políticos que se comprometieron. que se comprometieron y que estamos seguros que son muchos más. Y eso tiene nos coloca en la obligación de procesar procesar estas proposiciones como un estímulo al debate que tiene que venir. Y yo soy de los que pienso, a mí me corresponde, yo soy el presidente de la fundación, repito que no recibe ni un peso el Estado de Chile. Es lamentable porque por un grupo de ladrones terminan desprestigiar toda la fundación. Y ese grupo debe ser menos del 0,5% de las fundaciones que hay en Chile. Claro, pero hoy día tú dices... Tremendamente injusto. Hoy día preside una fundación, imagínate, yo presido una fundación y además soy político, ya deben estar pensando que por ser político soy ladrón, pero si además presidente de una fundación, ladrón y medio. Ya, sí, claro. Entonces, bueno, pero eso es muy dañino para nuestro país. Las fundaciones son extraordinariamente necesarias. Son las organizaciones civiles que complementan el trabajo del Estado. Exactamente. Bueno. Entonces nosotros pensamos que... O sea, yo pienso, estamos en discusión sobre esto, vamos a llamar a nuestro consejo consultivo en los próximos días a preguntarle cómo piensan que debemos seguir. Yo soy de los que creo que, cree que el Congreso 2024 no debería ser en torno a una pregunta tan general como esta. La pregunta de ahora fue, ¿qué debe hacer la política para mejorar nuestras ciudades? Yo digo, la pregunta del 2024 no puede ser igual. No Tiene puede que ser con más lupa, ahora que ya hay un diagnóstico lupa, focalizada. Claro. Yo pondría zoom. Por ejemplo, a mí se me ocurre un tema. Viviendas, tomas, campamentos, incentivos, impuestos, construcción. Todo ese tema. Uf, Que- hay que toneladas de... Es un tremendo tema que significa necesidades. Estado de Derecho, criminalización, protección, seguridad, mafias, necesidades familiares, drama, 700.000 viviendas que faltan, falta de crédito, falta de incentivos, mercado de suelo. O sea, es para que hablen todos. Y vivienda ahí, incremental, arriendo, propiedad, Exactamente. todas las formas distintas, ¿no? De bueno, lo que poder habitar. que aparece aquí entre las 102 también, esto que tú conoces muy bien. Y entonces tratar todos los temas, que son muchísimos, porque también la vivienda es una forma de hacer ciudad. Cuando nuestro agente perificador más brutal que hemos tenido ha sido el Servio. El que tira más gente a la periferia es el Estado. El que más amplía ciudad de manera irracional, extendiendo las redes, alejando a la gente de las fuentes de trabajo, del ocio, del descanso, de la educación. Obligándolos es a el- viajar 2 o 2 horas y media hasta Es- su trabajo de ida y después es el otras 2 de Estado. vuelta, claro. Es el Estado. Porque el Estado, ¿qué es lo que te dice? No, usted quiere casa, yo se la doy en Alhué. Usted Claro, quiere porque casa hay el suelo barato, básicamente. porque no hay suelo. Y así puedo construir más casas. Claro, entonces necesitamos discutir. Yo diría, me encantaría que el 2024 discutiera sobre el mercado de suelo. Los inmobiliarios dicen, nosotros queremos participar. Tú no puedes no hacer participar a los inmobiliarios. Los inmobiliarios son los que más hacen ciudad. Absolutamente. Hacen más ciudad que el Estado. En Chile son determinantes, claro. Sí, hacen más ciudad que el Estado. Los privados hacen más ciudad que el Estado. Construyen ciudad. Entonces necesitamos que participen los privados. Y los privados dicen, queremos ordenar los permisos, disminuir los tiempos de los permisos, facilitar los proyectos, tener incentivos,
volver a tener incentivos tributarios, no nos carguen con más impuestos porque si no, no vamos a participar. Eso hay que discutirlo. Yo no lo estoy promoviendo. No me diga, mire, usted fue a la radio y lo que está pidiendo es que haya más o menos impuestos. Yo no estoy pidiendo nada. Yo digo, yo soy un convocador. Yo no soy, felizmente, ya desde 2013 que tomé la decisión, sigo siendo un político activo, pero para convocar. No soy candidato a nada. No pido ni un voto. No soy ni seré candidato a nada. No quiero serlo porque me siento libre haciendo lo que comencé a hacer desde que estaba en la Escuela de Arquitectura y trabajábamos en esta idea de la política y la ciudad, y sentía que mi relación con la política a través del urbanismo era muy rica y muy viva. Bueno, es que ese, perdona Patricio, es un tema muy importante, ya nos queda poco tiempo, pero el hecho de que haya cada vez más arquitectos que se metan en política, desde un Alejandro Aravena que tiene una forma de mirar la ciudad súper política y con propuestas específicas, hasta las columnas que escriben Ricardo Boguado, Pablo Alardo, claro, Iván Poduje. Sin meterse en un partido. No, claro, haciendo política desde la academia y también, digamos, desde la participación en medios. Claro. Estoy dando solamente algunos ejemplos. Luis Eduardo Brechani, cuando está liderando algo como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. O sea, arquitectos que se meten en la política, porque si no tenemos arquitectos metidos en la política y urbanistas metidos en la política y geógrafos, claro, el tema de la ciudad empieza a quedar ahí demasiado abajo. Bueno, digamos, ¿no? o quedarán con sus conocimientos respetablemente arrinconados en los palacios del saber, pero no en los palacios donde se manda. Y necesitamos que se asocien con los que mandan, sin meterse en sus partidos políticos. Por eso me entusiasma esta pega que yo hago, porque siento que hay una liaison, como diría, ahora se usa todo en inglés, así que yo voy a aprovechar el conocimiento de francés, una liaison entre lo que significa mi pasión por la política y mi gusto por el urbanismo. Por eso me gustó cuando me llamó Leopoldo Prats en su oportunidad el 2014 y me dice, quiero que hagas clase en el magíster. Le digo, pero si yo ya no puedo hacer clases si no tengo los conocimientos tecnológicos que tienen hoy día los profesores. No, me dice, yo quiero que tú hables de política y ciudad. ¿Qué pasa con la política, con la ciudad? ¿Cómo se toman las decisiones de un desastre como Transantiago? ¿Cómo se pierden las oportunidades cuando se hace Costanera Norte para haber hecho desarrollo urbano y focos urbanos en distintos puntos? Haber hecho un joint venture con La Vega y haber hecho una cuestión gigantesca de un mercado de abastos con estacionamientos por debajo, con edificios comerciales que hubieran ganado los comerciantes de La Vega y hubiera ganado la ciudad y hubiera ganado el proyecto Costanera Norte. ¿Cómo se hace, cómo se hace de otra manera el proyecto habitacional? ¿Cómo se abordan los temas de las zonas de riesgo? ¿Cómo dejamos de lado la hipocresía de decir que el 3516 y las parcelas de grado son parcelas agrícolas? ¿Cómo? ¿Para producir el tomate más caro del mundo a 20 UF el metro cuadrado? ¿Cómo? Es imposible. No, digamos la verdad. O que tú para aprobar un proyecto de eso tienes que ir a agricultura y no a vivienda y no a la MUNI. Entonces, eso es muy entusiasmante. Y tú me lo has escuchado, yo valoro lo que hizo el presidente Piñera en ese sentido y que Bachelet lo recogió, que es esto de haber creado la Política Nacional de Desarrollo Urbano por decreto. Ese fue un compromiso de la política. Ahora nos falta que nosotros podamos tener continuidad. Por eso me gusta esta idea de no tener para el 2024 una pregunta de carácter general, sino tener una cuestión más específica. Y lo que acabamos de conversar efectivamente podría ser un área, no solo las tomas, digo, sino como lo decía yo, las tomas, las viviendas, la falta de incentivo, los impuestos, las incertezas jurídicas, la descoordinación, la perificación, el mercado de suelo, la vivienda dinámica que vaya creciendo. Oye, ¿cuántos pobladores no nos dirían, pero encantado, entréguenme una vivienda a medio hacer, que tenga techo, servicio, electricidad y estructura resuelta, y nosotros vamos arreglando? Sale mucho más barato, es mucho más razonable. Y se puede hacer mucho más. Por supuesto, vamos a estar atentos al Congreso Ciudades 2024. Mientras tanto, ya ha terminado, después de varios meses, el Congreso Ciudades 2023. Y pueden recoger toda la información. Yo creo que nosotros alcanzamos acá a hablar el 0,1% del contenido que tiene este Congreso Ciudades, y todo eso lo pueden encontrar en la página web,
que es congresociudades.cl, y están las redes sociales como @congresociudad. Patricio Vales, felicitaciones por este Muchas gracias. muy buen proyecto, por haber juntado a gente tan distinta y tan interesante a conversar sobre qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades. Estaremos atentos entonces a la próxima versión. Muchas gracias a ti, Rodrigo Gendelman, por ser un permanente activista, estimulador del debate para mejores ciudades. Me encanta, nunca me habían dicho activista. Sí, Greta, es que ten cuidado, aquí eso vengo. es. Gracias, Patricio. Don Patricio Vales, nos vamos al corte, ya volvemos, tenemos una segunda pequeña